No recuerdo exactamente cuánto tiempo había pasado desde que terminó la cirugía. Cuando desperté, todo estaba borroso. Las luces blancas del hospital parecían demasiado brillantes, como si alguien hubiera aumentado la intensidad solo para lastimar mis ojos. El aire tenía ese olor metálico y limpio que tienen todos los hospitales, una mezcla de desinfectante, plástico y algo más difícil de describir, algo frío. Intenté moverme. El dolor llegó de inmediato. No era un dolor agudo, era más bien una presión profunda en el abdomen, como si alguien hubiera colocado una piedra pesada dentro de mí. Entonces escuché el sonido. Bip, bip, bip. El monitor cardíaco. Era lento, regular, hipnótico. Por un momento pensé que estaba soñando, pero cuando intenté levantar la mano y sentí la aguja del suero tirando de mi piel, entendí que estaba completamente despierta. Miré alrededor. La habitación estaba casi vacía. Una cama de hospital, una silla junto a la pared, una mesa pequeña con un vaso de plástico y una ventana grande que daba al pasillo. Las luces del pasillo estaban encendidas, pero mi habitación estaba casi a oscuras. Solo una lámpara tenue iluminaba el cuarto. Intenté recordar lo que había pasado. La cirugía, sí. Había sido algo en el abdomen. Los médicos dijeron que no era grave, pero que necesitaban operar. Mi madre había estado conmigo antes de entrar al quirófano. Recordaba su voz diciendo, «Todo va a salir bien», pero ahora no estaba allí. Miré el reloj digital que estaba en la pared frente a mí. Marcaba 12:57 AM. La medianoche ya había pasado. En ese momento pensé algo extraño. Los hospitales cambian completamente después de medianoche. Durante el día están llenos de voces, pasos, médicos, enfermeras, visitantes. Pero por la noche, todo se vuelve silencioso. Demasiado silencioso. Cerré los ojos un momento intentando volver a dormir, pero fue entonces cuando escuché algo. Un ruido en el pasillo. Pasos. Lentos. Arrastrados. Al principio pensé que era una enfermera, pero los pasos no sonaban como los de alguien trabajando. No eran rápidos, no eran seguros, sonaban pesados, como si quien caminara estuviera cansado. Abrí los ojos otra vez y miré hacia la ventana que daba al pasillo. Durante unos segundos no vi nada, solo la luz blanca del corredor. Luego, una sombra cruzó. Alguien había pasado frente a mi habitación. No le di importancia. En un hospital siempre hay gente caminando, pero los pasos no se detuvieron. Seguían avanzando por el pasillo. Paso, paso, paso. Cada vez más cerca de mi puerta. Sentí una pequeña incomodidad en el pecho. Algo en ese sonido no era normal. Era demasiado lento, demasiado pesado. Entonces los pasos se detuvieron justo frente a mi habitación. El silencio volvió. Esperé escuchar la puerta abrirse, pero no ocurrió. Nadie entró. Pasaron unos segundos, luego otros. Mi corazón empezó a latir más rápido. Miré nuevamente hacia la ventana, y fue entonces cuando lo vi. Un hombre estaba parado afuera, justo frente a mi habitación. No se movía, simplemente estaba allí, mirando hacia el interior de la habitación. No pude ver bien su rostro al principio. La luz del pasillo estaba detrás de él, así que su cara estaba en sombra, pero pude notar algo extraño. No llevaba bata médica, tampoco uniforme de hospital. Era ropa normal, un pantalón oscuro, una camisa arrugada, y su postura. Estaba ligeramente inclinado hacia adelante, como si estuviera cansado o enfermo. Pensé que tal vez era un paciente que se había levantado de su habitación. Eso pasa a veces, la gente se pierde en los pasillos por la noche. Así que levanté un poco la mano para llamar su atención, pero antes de que pudiera hacer un gesto, el hombre levantó la cabeza y me miró directamente. Incluso desde la distancia pude ver sus ojos. Había algo extraño en ellos. No era miedo, no era dolor, era urgencia, como si estuviera desesperado. Y entonces pasó algo que todavía hoy no puedo explicar. El hombre dio un paso hacia la puerta
y sin abrirla, apareció dentro de mi habitación. No escuché la manija moverse, no escuché la puerta abrirse, simplemente estaba afuera y al siguiente segundo estaba dentro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pensé que tal vez estaba alucinando por los medicamentos, la morfina, los anestésicos. Todo eso puede hacer que veas cosas, pero el hombre estaba ahí, apenas a 3 metros de mi cama. Podía ver su rostro ahora. Era pálido, muy pálido. Tenía la piel grisácea como si no hubiera dormido en días. Sus ojos estaban abiertos como par en par y respiraba rápido. Miró alrededor de la habitación. Luego volvió a mirarme y habló. Su voz era baja, pero urgente. «Tienes que salir de aquí». No entendí. Pensé que había escuchado mal. «¿Qué?», susurré. El hombre dio otro paso hacia mi cama. Ahora estaba mucho más cerca. Podía ver cada detalle de su rostro, las ojeras profundas, los labios resecos, el sudor en la frente. Y repitió, ahora más rápido: «Tienes que salir ahora. Este lugar no es seguro». Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Intenté incorporarme en la cama. «¿Quién eres?», pero él negó la cabeza. «No hay tiempo». Miró hacia la puerta, luego hacia el pasillo, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Entonces volvió a mirarme y dijo algo que me heló la sangre. «Ya vienen». Cuando dijo eso, algo dentro de mí se congeló. «¿Quién es?», pregunté. El hombre no respondió. Se giró lentamente hacia la puerta del cuarto, como si estuviera escuchando algo en el pasillo. Yo no oía nada, solo el sonido del monitor cardíaco. Bip, bip, bip. Pero él estaba completamente tenso, como si supiera que algo se acercaba. Entonces volvió a mirarme. Sus ojos estaban llenos de urgencia. «Escúchame», dijo en voz baja. «Tienes que salir ahora mismo». «No puedo», le respondí. «Acabo de salir de una cirugía». Intenté levantarme para demostrarlo. El dolor me atravesó el abdomen como una descarga eléctrica. Solté un pequeño gemido y volví a caer sobre la almohada. El hombre apretó los dientes. Parecía frustrado, desesperado. «Si te quedas aquí», susurró, «ellos te van a encontrar». Sentí que el corazón empezaba a latirme en la garganta. «¿Quién es?». El hombre no respondió de inmediato. En cambio, caminó hasta la ventana que daba al pasillo y miró hacia afuera. Su cuerpo se tensó aún más. Luego dio un paso atrás. «No mires», me dijo. Pero fue demasiado tarde. Yo ya estaba mirando, y lo que vi todavía me cuesta explicarlo. En el pasillo, al final del corredor, había una figura. Al principio pensé que era una enfermera. Llevaba algo parecido a una bata, pero caminaba de una forma incorrecta, muy lenta, demasiado lenta, como si cada paso le costara un enorme esfuerzo. La figura avanzaba hacia mi habitación. El hombre maldijo en voz baja. «No, no, no». «¿Quién es esa persona?», pregunté. Pero cuando la figura se acercó un poco más, sentí que el estómago se me hundía. Su rostro estaba completamente inexpresivo. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían ver nada. Y lo peor, su piel era de un color gris pálido, como la piel de alguien que lleva demasiado tiempo sin vida. Mi respiración se aceleró. «¿Es un paciente?», el hombre negó con la cabeza. «No». La figura siguió avanzando por el pasillo. Paso, paso, paso. Cada paso parecía resonar en el silencio del hospital. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. Otra figura apareció detrás de la primera. Luego otra, y otra, y otra. 3, 4, 5 siluetas caminando lentamente por el pasillo. Todas con la misma expresión vacía. Todas moviéndose de la misma manera lenta y mecánica. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué son esos?»,
El hombre me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. Era una mezcla de miedo y tristeza. Pacientes. Pero, señaló hacia el pasillo, ya no deberían estar caminando. Mi boca se secó. ¿Qué quieres decir? Él no respondió. En cambio, caminó hacia la puerta de la habitación y la cerró con cuidado. Después se giró hacia mí. Escúchame bien, dijo. Cuando ellos pasan por una habitación, alguien deja de respirar. Sentí que el monitor cardíaco empezaba a sonar más rápido. Bip, bip, bip. Pero incluso mientras decía esas palabras, una sensación horrible crecía dentro de mí, porque en ese momento escuché algo desde el pasillo, un sonido metálico, como una camilla siendo empujada, y luego voces de enfermeras. Habitación 312. Paciente sin pulso. Mi habitación era la 311. Miré hacia el pasillo otra vez. Las figuras seguían avanzando, cada vez más cerca. El hombre respiró hondo. Todavía hay tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que no te vean. Mi mente estaba completamente confundida. ¿Qué significa eso? El hombre se acercó lentamente a mi cama y entonces dijo algo que hizo que todo encajara, de una forma aterradora. Ellos solo vienen por los que están a punto de morir. El monitor cardíaco volvió a sonar, más rápido. Bip, bip, bip. Pero tú, continuó, todavía no deberías estar en su lista. Sentí que la sangre se me iba del rostro. ¿Cómo sabes eso? Durante un segundo el hombre guardó silencio y entonces dijo algo que todavía me persigue en las noches. Porque yo sí estaba. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. ¿Qué? El hombre miró hacia la puerta. Las figuras ya estaban a mitad del pasillo, moviéndose lentamente hacia nosotros. Luego volvió a mirarme. Esta mañana yo estaba en una habitación como esta. Los médicos dijeron que todo iba a salir bien. Su voz se volvió más baja, pero algo salió mal. Mi estómago se apretó. ¿Quieres decir que...? El hombre asintió lentamente. Cuando desperté, ellos ya estaban caminando por el pasillo. Sentí que el aire se volvía pesado. Intenté avisarle a alguien. Intenté advertir a los demás pacientes. Se acercó un poco más a mi cama. Pero nadie podía verme. Mi respiración se detuvo por un segundo. Excepto tú. Un silencio pesado llenó la habitación. Las figuras seguían acercándose por el pasillo. Paso, paso, paso. El hombre miró hacia la puerta una última vez. Si entran aquí, susurró, sabrán que estás lista. Y cuando eso pase, no terminó la frase, pero no hacía falta. Lo entendí perfectamente. ¿Qué hago? El hombre respiró hondo. Cierra los ojos. ¿Qué? Hazlo. No sabía por qué, pero lo hice. Cerré los ojos con fuerza. El monitor cardíaco sonaba cada vez más rápido. Bip, 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 bip. Escuché algo en el pasillo. Pasos, muchos pasos, deteniéndose justo frente a mi puerta. El aire dentro de la habitación se volvió helado. Luego escuché algo más. La manija de la puerta, girando lentamente. El hombre susurró muy cerca de mi oído. No importa lo que escuches, no abras los ojos. La puerta comenzó a abrirse. Sentí una presencia en la habitación, más de una. El monitor cardíaco sonaba cada vez más fuerte. Bip, 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 bip. Entonces escuché una voz muy cerca de mi cama. Una voz fría, vacía. Esta no es. Hubo silencio, pasos alejándose. La puerta volvió a cerrarse. Pasaron unos segundos, luego otros, y finalmente el monitor cardíaco volvió a su ritmo normal. Bip, bip, bip. Abrí los ojos lentamente. La habitación estaba vacía. El hombre ya no estaba. A la mañana siguiente, una enfermera entró en mi cuarto. Mientras revisaba mis signos vitales, le pregunté algo. ¿Anoche murió alguien en este piso? La enfermera dudó. Luego respondió. Sí, un paciente de la habitación 305. Sentí un nudo en la garganta. ¿Recuerda su nombre? Ella miró la tabla. Sí,
Se llamaba Daniel Rivas. Mi corazón se detuvo por un segundo, porque ese era exactamente el nombre que estaba escrito en la pulsera del hombre que había estado en mi habitación. La segunda noche en un hospital siempre es diferente. La primera noche estás demasiado cansada para pensar. Los medicamentos, la anestesia, el dolor, todo se mezcla y te arrastra al sueño. Pero la segunda noche estás lo suficientemente despierta para notar cosas, pequeñas cosas, sonidos, sombras, silencios. Yo llevaba 2 días internada en ese hospital. Nada grave según los médicos. Una infección fuerte que necesitaba antibióticos por vena. Eso era todo. Pero estar en un hospital cambia tu forma de percibir el mundo. El tiempo se vuelve extraño. Las horas pasan lentas, pero las noches parecen eternas. Mi habitación estaba al final de un largo pasillo. Tenía una ventana grande que daba directamente al corredor. No era una ventana hacia afuera, era una ventana hacia el interior del hospital. Desde mi cama podía ver casi todo el pasillo, las luces blancas del techo, las puertas de las otras habitaciones, las máquinas de limpieza estacionadas contra la pared. Y durante el día, médicos, enfermeras y pacientes caminando de un lado a otro. Pero esa noche, todo estaba en silencio, un silencio profundo. El reloj de la pared marcaba 10:48 p.m. Las visitas ya se habían ido. Las enfermeras hacían rondas cada cierto tiempo, pero el hospital estaba casi vacío. Estaba viendo mi teléfono cuando escuché el sonido del carrito de medicinas alejándose por el pasillo. Una enfermera había pasado unos minutos antes. Después de eso, silencio. Un silencio tan completo que podía escuchar mi propia respiración. Dejé el teléfono sobre la mesa. Intenté dormir, pero cuando estás en un hospital, dormir nunca es fácil. Siempre hay algo. Un monitor sonando, una puerta abriéndose, un carro metálico moviéndose en algún lugar del edificio. Así que me quedé mirando hacia la ventana del pasillo, observando la luz blanca del corredor. Pasaron varios minutos, tal vez 10, tal vez 15, no estaba segura. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era una enfermera. Había una mujer parada en el pasillo, justo frente a la habitación que estaba al otro lado del corredor. Estaba completamente quieta. No caminaba, no revisaba nada. Solo estaba parada, mirando hacia la pared. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez era una visitante que se había perdido. Pero entonces recordé algo. Las visitas terminaban a las 8 de la noche y el reloj ahora marcaba 11:02 p.m. Nadie debería estar ahí. Seguí observándola, esperando que se moviera. Pero no lo hizo, ni un solo movimiento, ni siquiera parecía respirar. Solo estaba ahí, inmóvil. Después de casi un minuto, empezó a incomodarme. Había algo en su postura que no se sentía normal, como si su cuerpo estuviera demasiado rígido, como si fuera una estatua. Sentí un pequeño escalofrío en la espalda, pero intenté ignorarlo. Tal vez estaba exagerando, tal vez simplemente estaba cansada. Entonces ocurrió algo. Muy lentamente, la mujer giró la cabeza. No giró el cuerpo, solo la cabeza. El movimiento fue tan lento que parecía antinatural, como si su cuello se moviera con dificultad, hasta que finalmente me miró. Sentí un golpe frío en el estómago, porque desde mi cama podía ver su rostro perfectamente y su expresión era completamente vacía. No parecía enojada, no parecía triste, no parecía cansada. Era como si no hubiera nada detrás de esos ojos, solo vacío. Mi corazón empezó a latir más rápido. Intenté convencerme de que no era nada, solo una mujer mirándome, nada más. Pero entonces ocurrió algo que hizo que todo mi cuerpo se tensara. Ella empezó a caminar, directamente hacia mi habitación. Paso, luego otro, muy despacio, muy silencioso. Sus pasos no hacían ruido, ni siquiera parecía tocar el suelo.
Mi respiración se volvió más rápida. Intenté sentarme un poco en la cama para verla mejor. La mujer siguió avanzando, paso, 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 cada vez más cerca. Pero había algo que no encajaba, algo que mi mente tardó unos segundos en comprender. Las luces del pasillo estaban encendidas, muy brillantes, y aún así, la mujer no proyectaba sombra. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ella siguió caminando, hasta quedar justo frente a la ventana de mi habitación. Ahora estaba a menos de 2 metros de mí. Podía ver cada detalle de su rostro. Su piel era extremadamente pálida, casi gris. Sus labios estaban secos y sus ojos parecían demasiado oscuros. Nos quedamos mirándonos durante unos segundos, un silencio absoluto entre nosotras. Y entonces ella dio un paso más, directamente hacia la pared, hacia la ventana, hacia mí, y desapareció. No corrió, no se escondió, no se movió rápido. Simplemente, su cuerpo atravesó el aire y dejó de existir. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Boom, boom, boom. Me quedé congelada en la cama, mirando el lugar donde había estado, intentando entender lo que acababa de ver. Tal vez estaba soñando, tal vez los medicamentos me estaban haciendo alucinar, tal vez... Pero entonces escuché algo en el pasillo, un sonido suave, como si alguien estuviera caminando otra vez, y lo peor, venía desde dentro de mi habitación. El sonido volvió a escucharse. Un paso, luego otro, lento, arrastrado, pero esta vez no venía del pasillo, venía de dentro de mi habitación. Mi cuerpo se quedó completamente rígido. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que el monitor de signos vitales iba a empezar a sonar. Pero el cuarto estaba en silencio, oscuro, vacío. Al menos eso parecía. Intenté convencerme de que lo había imaginado. Tal vez los medicamentos me estaban afectando. Tal vez estaba medio dormida. Pero entonces escuché el sonido otra vez. Un paso, muy cerca de mi cama. Sentí un escalofrío subir lentamente por mi espalda. Giré la cabeza con cuidado, muy despacio. Miré primero hacia la puerta. Nada. Luego hacia la esquina de la habitación. Nada. Pero cuando mis ojos llegaron al lado derecho de mi cama, mi respiración se detuvo. La mujer estaba allí, de pie, a menos de 1 metro de mí. No la había visto entrar, no había escuchado la puerta, simplemente estaba allí, observándome. Sus ojos estaban fijos en los míos, inmóviles, vacíos. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera estudiándome, como si intentara reconocer algo. Su rostro estaba mucho más claro ahora. La piel era tan pálida que parecía translúcida. Podía ver pequeñas venas oscuras bajo la superficie. Sus labios se movieron ligeramente, como si quisiera decir algo, pero no salió ningún sonido. Pasaron unos segundos, tal vez 10, tal vez 20. El tiempo se volvió extraño. Finalmente reuní suficiente fuerza para susurrar. ¿Quién eres? La mujer no respondió, ni siquiera parpadeó. En lugar de eso, dio un paso hacia la cama. Sentí el aire volverse helado, literalmente helado. Mi piel se llenó de escalofríos. Luego levantó lentamente una mano extremadamente delgada, los dedos largos, pálidos, y apuntó directamente hacia mi pecho. No tocó mi cuerpo, solo lo señaló, como si buscara algo, o como si estuviera contando. Mi respiración empezó a acelerarse. ¿Qué quieres? La mujer no respondió, pero entonces ocurrió algo extraño. Sus ojos se movieron, no hacia mí, sino hacia la máquina que estaba junto a mi cama, el monitor de signos vitales. El aparato marcaba mi pulso, mi respiración, mi presión.
La mujer lo observó durante unos segundos, luego volvió a mirarme y por primera vez su expresión cambió. No fue una sonrisa, no fue enojo, fue algo más inquietante. Confusión, como si algo no estuviera funcionando como esperaba. Entonces escuchamos un sonido en el pasillo, pasos rápidos. Una enfermera caminando hacia mi habitación. La mujer giró lentamente la cabeza hacia la puerta y en ese momento desapareció. Simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. La puerta se abrió un segundo después. Una enfermera entró con una pequeña linterna y una tableta electrónica. ¿Todo bien aquí? Yo seguía completamente paralizada. Mi voz temblaba. Había una mujer aquí. La enfermera frunció el ceño. ¿Una mujer? Sí, estaba en el pasillo. Y luego entró aquí. La enfermera miró alrededor de la habitación, luego hacia el pasillo. No había nadie. Probablemente fue un sueño, dijo con calma. Algunos medicamentos pueden causar alucinaciones. Intenté creerle. ¿De verdad? Pero entonces recordé algo. No llevaba uniforme, dije. Tenía un vestido oscuro. La enfermera dejó de escribir en la tableta. Lentamente levantó la mirada hacia mí. ¿Un vestido? Asentí. Ella guardó silencio unos segundos. Luego, preguntó algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Estaba muy pálida? Sentí que el aire se volvía pesado. Sí. ¿Y caminaba muy despacio? Sí. La enfermera miró hacia el pasillo otra vez. Luego volvió a mirarme. Pero ahora su expresión había cambiado. Parecía incómoda, como si hubiera escuchado esa historia antes. Escucha, dijo finalmente. No deberías preocuparte por eso. Intenta dormir. Pero antes de salir de la habitación, añadió algo más. Algo que todavía recuerdo perfectamente. A veces los pacientes dicen verla. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Ver a quién? La enfermera dudó. Luego habló en voz baja. Hace muchos años, una paciente murió en este piso. Dicen que caminaba por los pasillos por la noche. Sentí que mi estómago se apretaba. ¿Y qué hace? La enfermera respiró hondo. Nadie lo sabe con seguridad. Luego bajó un poco la voz. Pero la mayoría de las veces la ven en las habitaciones de pacientes que mueren esa misma noche. El silencio llenó el cuarto. Pero tú estás bien, añadió rápidamente. Tus signos vitales están estables. Intentó sonreír, pero su sonrisa no parecía muy convencida. Luego salió de la habitación y cerró la puerta. Me quedé mirando el techo durante varios minutos, intentando calmar mi respiración, convenciéndome de que todo había sido producto del cansancio, de los medicamentos, de mi imaginación. Finalmente giré la cabeza hacia el monitor de signos vitales. Todo estaba normal. Pulso estable, respiración regular. Pero entonces noté algo que hizo que mi sangre se helara. En la pantalla del monitor, durante unos segundos, apareció una línea irregular, como si el pulso había desaparecido por un instante. Y justo en ese momento, sentí algo frío junto a mi cama. Giré lentamente la cabeza. La mujer estaba otra vez en el pasillo, mirándome, y esta vez estaba sonriendo. Cuando tenía 4 años, estuve muy cerca de morir. Eso es lo que me dijeron mis padres años después. Pero en ese momento yo no entendía nada de eso. Para mí solo era un hospital enorme, un lugar blanco, frío y lleno de ruidos que no entendía. Recuerdo el olor. Los hospitales tienen un olor muy particular, una mezcla de medicina, desinfectante y algo metálico que nunca había sentido antes. Era un olor que se pegaba a la nariz, que estaba en las sábanas, en las paredes, en el aire. Yo estaba acostado en una cama que parecía demasiado grande para mí. Había tubos conectados a mis brazos, máquinas con luces pequeñas que parpadeaban y un monitor que hacía un sonido constante.
Bip, bip, bip. Ese sonido estaba conmigo todo el tiempo, de día, de noche, mientras dormía, mientras despertaba. Mi mamá casi siempre estaba sentada a mi lado. Tenía una silla junto a la cama donde pasaba horas mirándome. A veces me tomaba la mano, a veces me hablaba, y otras veces simplemente se quedaba en silencio. Pero incluso siendo tan pequeño, yo podía notar algo. Mis padres estaban asustados, muy asustados. Mi papá venía durante el día, pero por las noches tenía que irse. Las enfermeras decían que solo uno de los padres podía quedarse. Recuerdo especialmente una noche muy tranquila. Mi mamá se había quedado dormida en la silla junto a la ventana. La habitación estaba casi a oscuras. Solo una pequeña lámpara iluminaba el cuarto. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido del monitor. Bip, bip, bip. Ese sonido estaba conmigo todo el tiempo, de día, de noche, mientras dormía, mientras despertaba. Mi mamá casi siempre estaba sentada a mi lado. Tenía una silla junto a la cama donde pasaba horas mirándome. A veces me tomaba la mano, a veces me hablaba, y otras veces simplemente se quedaba en silencio. Pero incluso siendo tan pequeño, yo podía notar algo. Mis padres estaban asustados, muy asustados. Mi papá venía durante el día, pero por las noches tenía que irse. Las enfermeras decían que solo uno de los padres podía quedarse. Recuerdo especialmente una noche muy tranquila. Mi mamá se había quedado dormida en la silla junto a la ventana. La habitación estaba casi a oscuras. Solo una pequeña lámpara iluminaba el cuarto. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido del monitor. Bip, bip, bip. Yo no podía dormir. Tenía miedo. Cuando eres niño, el hospital parece un lugar gigantesco, un lugar donde todo es desconocido, donde cada sonido parece extraño. Estaba mirando el techo cuando escuché algo, el sonido suave de la puerta abriéndose. Giré la cabeza lentamente. Pensé que era una enfermera, pero no lo era. Una mujer estaba entrando en la habitación. No llevaba uniforme, no tenía bata. Llevaba un vestido largo y sencillo, de color claro. Su cabello era oscuro y caía sobre sus hombros. Y su rostro era muy tranquilo. Tenía una expresión amable. Cerró la puerta con cuidado, para no hacer ruido. Luego caminó hacia mi cama. Sus pasos eran suaves, tan suaves que casi no se escuchaban. Yo la miraba sin decir nada, y algo curioso pasó en ese momento. No sentí miedo, en absoluto. Algo en ella me hacía sentir tranquilo, seguro. La mujer se acercó a la cama y se sentó en la silla junto a mí, la misma silla donde normalmente se sentaba mi mamá, pero mi mamá seguía dormida en la otra silla. La mujer me miró y sonrió ligeramente. «Hola», dijo en voz baja. Su voz era suave, muy calmada. «Hola», respondí. «¿No puedes dormir?». Negué con la cabeza. «Tengo miedo». La mujer inclinó un poco la cabeza. «Lo sé, pero no tienes que tener miedo». Luego estiró su mano. Pensé que iba a revisar algo en la cama, pero en lugar de eso, tomó mi mano. Su mano estaba fría, muy fría, pero no de una manera desagradable. Era una sensación calmante, como cuando alguien te pone algo frío en la frente cuando tienes fiebre. «Todo va a estar bien», me dijo. La miré con curiosidad. «¿Eres enfermera?». La mujer sonrió un poco más. «No exactamente». «Entonces, ¿quién eres?». Guardó silencio durante unos segundos. Luego respondió algo extraño. «Alguien que vino a acompañarte». Yo era muy pequeño para entender completamente lo que quería decir, pero tampoco me preocupé. Lo único que sabía era que me sentía más tranquilo cuando ella estaba allí. Nos quedamos en silencio durante un rato. Ella seguía sosteniendo mi mano.
De vez en cuando me miraba, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. Después de unos minutos, le pregunté algo más. ¿Te quedarás aquí? Ella asintió suavemente. Toda la noche, para que no estés solo. Eso me hizo sentir mejor, mucho mejor. Cerré los ojos por un momento. El sonido del monitor seguía marcando el ritmo. Bip, bip, bip. Cuando abrí los ojos otra vez, ella seguía allí, mirándome. ¿Te duele algo?, preguntó. Un poco. La mujer levantó su mano lentamente y la colocó sobre mi frente. En ese momento sentí algo extraño, como si el dolor se volviera más pequeño, más lejano, como si alguien hubiera bajado el volumen de la molestia en mi cuerpo. Intenta dormir, me dijo. Yo estoy aquí. Mis ojos empezaron a cerrarse poco a poco, pero justo antes de dormirme, le hice una última pregunta. ¿Cómo te llamas? La mujer me miró durante unos segundos, luego respondió suavemente. No importa. Lo importante es que mañana vas a despertar. No entendí lo que quería decir, pero estaba demasiado cansado para pensar en eso, así que cerré los ojos y me dormí. Cuando desperté por la mañana, la mujer ya no estaba. La silla junto a mi cama estaba vacía. Mi mamá seguía dormida en la otra silla, como si nadie hubiera estado allí durante la noche. Pensé que tal vez había sido una enfermera, pero cuando se lo conté a mi mamá, ella me miró confundida. Hijo, nadie entró en la habitación esta noche. Pero lo más extraño ocurrió la noche siguiente, porque cuando todo estaba en silencio otra vez, el teléfono de la habitación comenzó a sonar, y cuando mi mamá contestó, una voz dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Solo llamaba para saber si el niño está bien. El teléfono comenzó a sonar en medio del silencio de la habitación. Era de esos teléfonos de hospital con un sonido agudo, metálico. Ring, ring, ring. Recuerdo que abrí los ojos lentamente. La habitación estaba casi oscura. Solo la pequeña lámpara junto a la puerta iluminaba el cuarto con una luz amarillenta. Mi mamá estaba sentada en la silla junto a mi cama. Se había quedado dormida otra vez. El teléfono siguió sonando. Ring, ring. Ella despertó sobresaltada. Miró alrededor un segundo, como tratando de recordar dónde estaba. Luego tomó el teléfono que estaba en la pared. ¿Hola? Yo seguía medio dormido, escuchando su voz. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio extraño, largo. Mi mamá frunció un poco el ceño. ¿Hola? Entonces alguien habló. La voz era suave, muy suave, pero tenía algo extraño. Algo que hizo que incluso desde mi cama sintiera un escalofrío. Solo llamaba para saber si el niño está bien. Mi mamá se quedó en silencio unos segundos. ¿Perdón?, preguntó. El niño, repitió la voz, el que está en la habitación. Quería saber si está bien. Mi mamá miró hacia mi cama. Yo la estaba mirando. Sí, está bien, respondió con duda. ¿Quién habla? Hubo otro silencio. Luego la voz respondió algo muy extraño. Anoche lo estuve acompañando. Sentí un pequeño nudo en el estómago, porque yo sabía exactamente a quién se refería. Mi mamá frunció el ceño más fuerte. ¿Es alguna enfermera? La voz no respondió. En lugar de eso dijo algo más, algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Él tenía miedo, pero ahora está más tranquilo. Mi mamá miró hacia la puerta de la habitación, luego volvió al teléfono. ¿Quién es usted? Pero la línea se cortó. El sonido del teléfono muerto llenó el silencio del cuarto.
Mi mamá se quedó mirando el aparato durante unos segundos, luego colgó lentamente. ¿Quién era?, pregunté. Ella dudó antes de responder. Probablemente alguien que marcó el número equivocado, pero su expresión decía algo diferente. Estaba confundida, un poco inquieta. «Mamá», dije. «¿Sí?» Creo que era la mujer. Mi mamá me miró. «¿Qué mujer?» «La que vino anoche». Su expresión cambió. «¿De qué estás hablando?» Le conté todo. Cómo había entrado en la habitación, cómo se había sentado a mi lado, cómo me había tomado la mano. Mientras hablaba, mi mamá se quedó completamente en silencio. Cuando terminé, respiró hondo. «Cariño», dijo finalmente. «Nadie entró en la habitación. Yo estuve aquí toda la noche». Negué con la cabeza. «No, estabas dormida. Ella estaba en la otra silla». Mi mamá miró la silla vacía. Luego volvió a mirarme. «¿Cómo era?» Pensé unos segundos. Tenía un vestido claro, cabello oscuro y era muy amable. Mi mamá guardó silencio. Después de unos segundos dijo algo que me sorprendió. «Voy a preguntarle a la enfermera». Cuando la enfermera llegó más tarde esa noche para revisar mis signos vitales, mi mamá le contó la historia. La enfermera escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, la enfermera no sonrió. No dijo que era imaginación, solo se quedó pensando unos segundos. Luego preguntó algo. ¿El niño dijo que la mujer llevaba un vestido? Mi mamá asintió. Sí. Y que se sentó junto a la cama. La enfermera suspiró. Luego miró hacia la puerta del cuarto, como si no quisiera que alguien más escuchara. A veces, algunos niños dicen verla. Mi mamá frunció el ceño. ¿Ver a quién? La enfermera habló en voz baja. Hace muchos años, una mujer murió en este hospital. Su hijo estaba internado aquí, en esta misma área. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Dicen que el niño estaba muy enfermo, continuó la enfermera, y ella se quedaba cada noche sentada junto a su cama. Mi mamá estaba completamente inmóvil ahora. El niño murió una madrugada. El silencio llenó la habitación. Y poco tiempo después, la madre también murió. La enfermera bajó un poco más la voz. Desde entonces, algunos niños dicen que una mujer se sienta junto a sus camas por la noche, especialmente cuando tienen miedo. Mi mamá tragó saliva. ¿Y qué significa eso? La enfermera dudó unos segundos. Luego respondió: la mayoría de los niños que dicen verla mejoran. Miré a mi mamá. Ella me tomó la mano. Pero hay algo más, añadió la enfermera. A veces los teléfonos de las habitaciones suenan por la noche. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Y qué dicen?, preguntó mi mamá. La enfermera miró hacia mí. Luego respondió: que solo querían saber si el niño está bien. Esa fue la última vez que alguien habló de la mujer en el hospital, pero yo sí volví a verla, una noche más, antes de que me dieran de alta. Desperté en medio de la madrugada. La habitación estaba en silencio y ella estaba sentada en la silla otra vez. Sonrió cuando vio que estaba despierto. ¿Te vas a casa mañana?, preguntó. Asentí. Ella apretó suavemente mi mano. Me alegra. Significa que ya no tienes miedo. Quise preguntarle algo más, pero antes de que pudiera hacerlo, ella se levantó, caminó hacia la puerta y justo antes de salir, dijo algo que todavía recuerdo. Cuida mucho tu vida. No todos reciben una segunda oportunidad. Luego abrió la puerta y desapareció. Nunca volví a verla. Pero hasta el día de hoy, sigo creyendo que esa noche alguien vino a asegurarse de que yo siguiera vivo.